Son ampliamente aclamados como los descubrimientos más importantes de los tiempos modernos. Los manuscritos del Mar Muerto son el enlace perdido con el pasado. Nos dicen mucho acerca del mundo antiguo. Son algunos de los documentos de la fundación de nuestra civilización. La civilización occidental le debe sus orígenes a este periodo. Esto en verdad fue el inicio de la historia. Siempre controversial, todavía están en el centro de un debate apasionado. Descubiertos hace más de 60 años, el misterio aún los rodea. ¿Quién escribió los manuscritos del Mar Muerto? Bob Cargill es un arquitecto quien dedicó gran parte de su carrera a los manuscritos del Mar Muerto. Causan tanta controversia, tanta división. En realidad es notable. La controversia mayor gira alrededor de quién escribió los manuscritos. A Bob Cargill esta pregunta lo apasiona y quiere investigarla más profundamente. Resolvimos la mayoría de misterios de los manuscritos del Mar Muerto. La última pregunta pendiente es, ¿quién los escribió? Muchos de nosotros no descansaremos hasta poder responder esa pregunta final. Quiero saber, ¿quién escribió los manuscritos del Mar Muerto? El hombre quien guió los estudios sobre los manuscritos hace 60 años, proclamó que fueron escritos por una secta judía oscura, los esenios, quienes vivieron en un lugar del Mar Muerto llamado Qumran. Pero ahora, críticos poderosos cuestionan esa teoría. Creó una historia maravillosa. Fue honesto, pero estaba equivocado. Aquí tenemos un grupo distinto en el norte que en verdad dice que es una historia diferente. Y hay una nueva pista asombrosa. Se acaba de descubrir un texto críptico. Si se descifra esta inscripción, nos dará información sobre quién escribió los manuscritos del Mar Muerto. Y la ciencia forense transforma dramáticamente la historia de los manuscritos del Mar Muerto. Creo que a la larga tendremos una respuesta final. Aquí es donde encontraron los manuscritos del Mar Muerto. Aquí es donde inició toda la controversia. Descubrieron el primero de los manuscritos en una cueva de una montaña remota en las playas occidentales del Mar Muerto en 1947. La historia dice que un pastor beduino cuidaba su rebaño en estos acantilados. Uno de los animales deambuló hasta una caverna y el pastor intentó asustarlo para sacarlo. Le tiró una piedra y escuchó algo romperse. Corrió para ver qué había roto y encontró un jarro y encontró unos manuscritos. Muhammad el-Did encontró 3 pergaminos antiguos extensos con escritura hebrea. Los textos revelaron ser de la Biblia judía, lo que los cristianos llamaron después el Antiguo Testamento, los más antiguos jamás descubiertos. Databan desde el siglo III a.C. al primer siglo de la era moderna. En la actualidad, estos manuscritos se almacenan aquí, en Jerusalén, en el Museo de Israel, en una casa construida especialmente, el Santuario del Libro. La pieza central del santuario es el libro de Isaías. Es 1000 años más antiguo que cualquier otra copia conocida anteriormente. Hasta donde puedo decir, esta realmente es una experiencia religiosa. No solo porque son textos bíblicos, sino porque son los textos más antiguos de la Biblia. Y estas palabras han hablado a las generaciones durante verdaderamente miles de años. El rollo de Isaías en el Santuario del Libro es una réplica. El tesoro verdadero, el manuscrito original, se guarda en estas bóvedas. Este es uno de los 4 segmentos del libro de Isaías, manuscrito A, descubierto por los beduinos. ¿Qué tan antiguo es? Este específicamente es del final del segundo siglo antes de Cristo, alrededor del año 100 antes de Cristo. Y este manuscrito es el manuscrito más antiguo entre las 22 copias del libro de Isaías descubiertas en el desierto de Judea. Este es el manuscrito bíblico más antiguo del libro de Isaías sobre la tierra. Es casi perfecto, es hermoso, es increíble.
Los manuscritos del Mar Muerto contienen muchos textos bíblicos, como el libro de Isaías. Pero también hay textos, salmos y profecías que no sobrevivieron para ser parte de la Biblia que conocemos. Su descubrimiento transformó nuestro conocimiento del judaísmo alrededor de la época de Jesús. La gran mayoría de los manuscritos del Mar Muerto son documentos religiosos. Así es que estos manuscritos nos enseñan sobre la experiencia espiritual de seres humanos como nosotros, quienes vivieron en la tierra de Israel hace 2000 años. ¿Cómo se veían a sí mismos? ¿Cómo veían a Dios y al pueblo de Israel? En cierta forma, los manuscritos del Mar Muerto son una ventana a través de la cual podemos obtener un vistazo de la experiencia espiritual de los judíos hace 2000 años. Esto es un verdadero milagro arqueológico. Increíble. El muro occidental es la última parte sobreviviente del destruido Templo de Jerusalén. En la actualidad es un lugar sagrado para los judíos. Los judíos aún traen manuscritos aquí para las celebraciones de Bar Mitzvahs. Los manuscritos, la manifestación física de la palabra de Dios, inmutables durante miles de años, tienen un lugar especial en la fe judía. Hace 2000 años el judaísmo existía en diferentes formas, con importantes divisiones religiosas entre los diferentes grupos de judíos. Y es importante identificar el grupo particular de judíos que escribió los manuscritos del Mar Muerto. Los manuscritos nos brindan un entendimiento único de los comienzos de la cultura judeo-cristiana. Pero exactamente ¿a quién pertenece el entendimiento descubierto? A lo largo de las cavernas del Mar Muerto se descubrió más que manuscritos. Y Bob Cargill espera que los artefactos encontrados con los manuscritos lo ayuden a descubrir quién los escribió. Estos artículos son muy raros. El clima seco del desierto de Judea ayudó a preservar los materiales orgánicos, como los textiles, los artículos de cestería y cuero. Todos estos materiales orgánicos que guardaban en las cavernas. Los hallazgos en las cavernas pueden revelar la práctica religiosa del pueblo que puso allí los manuscritos. Déjame enseñarte un ejemplo de cajas filacterias. Los tefilín y estas filacterias estaban hechas de cuero. ¿Para qué se usan? Para orar. ¿Para orar? Sí, tenían pergaminos en estas casas pequeñas, que se pueden ver aquí. Los usaban para la cabeza y uno lo usaban para ponérselo en la mano. Maravilloso, así que tomarían piezas de manuscritos muy pequeños y los pondrían allí y luego se los amarrarían a sí mismos y alrededor de la cabeza llorarían. Sí, y los judíos ortodoxos aún practican esto en la actualidad y ¿Aún continúan ahora? orando. Estos son los más antiguos en Israel, así que sabemos que esta práctica tiene casi 2000 años. Todos los textiles encontrados en las cavernas eran de lino simple. Las leyes religiosas de pureza prohibían mezclar el lino con otros textiles como la lana. Pero las personas poseedoras de lino hicieron una declaración política también. El lino no estaba teñido. No querían vestirse como romanos o griegos. ¿Qué nos dice eso sobre quiénes eran esas personas? Eran diferentes de la otra ciudad, de la otra población a su alrededor. Así que las personas que produjeron estos manuscritos no solo trataron de ser diferentes del resto de la sociedad, los romanos y los griegos, trataron de ser diferentes de los otros judíos. Sí, eran muy diferentes. Los descubrimientos en las cavernas son una pista de la identidad de los escritores de los manuscritos. No eran los judíos ordinarios de hace 2000 años, eran una secta disidente. De hecho, los manuscritos del Mar Muerto incluyen tantos textos bíblicos como sus reglas comunitarias. Las reglas comunitarias son obviamente un manuscrito sectario de alguna secta judía con reglas muy estrictas de obediencia. Cómo comportarse, cómo ingresar al grupo. Sabemos que una secta lo escribió. La pregunta es, ¿quién es esta secta? ¿Quién es esta gente? ¿Quién escribió los manuscritos del Mar Muerto? La identidad de los autores se disputa con vehemencia después de 60 años del descubrimiento de los primeros manuscritos. La controversia se remonta a 1947, cuando el descubridor del primer rollo del Mar Muerto, Mohammed el-Di, desató una cacería masiva por parte de los beduinos y los arqueólogos.
En pocos años se investigaron muchas cavernas más y se encontraron más de 900 manuscritos. En 1952 se eligió al padre Roland de Bow, un arqueólogo y sacerdote católico de la orden religiosa de los dominicos, para dirigir un grupo internacional para estudiar los manuscritos. Solo los manuscritos que se encontraron en 2 de las cavernas estaban casi intactos. La mayoría estaba en fragmentos pequeños como este. En la actualidad, en los cuartos de conservación de la Autoridad de Antigüedades de Israel, se puede entender la tarea que enfrentan de Bow y sus colegas. Para empezar su trabajo, los estudiosos los desplegaron en caballetes largos y comenzaron a unirlos. Lo que se observa aquí frente a ustedes es de hecho un ejemplo de estas láminas Oh, vaya. y finalmente terminamos con más de 1260 de esas láminas. ¿Qué lengua es esta? Esto es escritura hebrea. Algunos de los manuscritos están escritos en hebreo, otros en Correcto. arameo y otros en griego. Mientras el equipo de DeVoe se afanaba lentamente sobre los textos, otros especulaban sobre quién escribió los manuscritos. Al descubrirse solo 2 años después que otros textos antiguos que revelaron ser los evangelios cristianos perdidos, crecía una sospecha de que los manuscritos nos darían información nueva y asombrosa sobre los orígenes del cristianismo. El padre DeVoe y su equipo predominantemente cristiano ¿suprimieron verdades inconvenientes que desafiaban las enseñanzas tradicionales de la Iglesia? No es una cuestión de conspiración, es una cuestión de una cantidad masiva de manuscritos. Como dijimos, son más de 900 manuscritos. Solo había 8 especialistas designados para trabajar en ellos. No pueden manejar esa cantidad masiva de manuscritos. Es casi como si intentaran armar un rompecabezas, pero no tienen todas las piezas y no tienen la fotografía en la tapa de la caja. No saben lo que se supone que dice. Los manuscritos se publicaron lentamente. En un golpe a la teoría de la conspiración se reveló que después de todo no fueron los cristianos primitivos quienes escribieron los manuscritos. Después de publicarlos todos, sabemos que las personas que escribieron los manuscritos no eran cristianos. Si no fueron los cristianos primitivos, ¿quién escribió los manuscritos? ¿Y qué puede decirnos su identidad sobre los manuscritos y el periodo crucial de la historia en que se escribieron? El arqueólogo Bob Cargill investigó durante años los manuscritos del Mar Muerto. Está decidido a identificar quién los escribió. Los manuscritos del Mar Muerto nos transportan en el tiempo hasta antes de la época de Jesús. Proveen un enlace hacia una parte de la historia que, en mi opinión, hizo surgir la civilización occidental. El misterio sobre quién escribió los manuscritos del Mar Muerto inicia en la costa noreste del Mar Muerto. Los manuscritos se encontraron aquí, en cuevas. El padre Roland de Bow, quien lideró el equipo que descifró los manuscritos, también excavó las ruinas de un yacimiento antiguo aquí en Qumran. Las 11 cavernas donde se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto, de hecho, rodean el yacimiento de Qumran. Comienzan aproximadamente a 3 kilómetros o 2 millas al norte de Qumran, y luego van hacia lo largo de los acantilados detrás del sitio. Algunas de las cavernas están localizadas en esta terraza de marga calcárea muy suave, en la que el sitio se asienta y después rodean el extremo sur de la terraza de marga. Los historiadores antiguos identificaron una secta religiosa judía que vivió en el Mar Muerto durante ese tiempo, los esenios. ¿Escribieron ellos los manuscritos del Mar Muerto? Las descripciones de su estilo de vida comunal concuerdan con detalles de las reglas de comunidad de los manuscritos del Mar Muerto. En Qumran, de Bow desenterró lo que creyó eran los restos de una comunidad. Una de las cosas extrañas notables en Qumran fue el número de piletas de agua. Hay 16 en el sitio. La gente que vivía aquí necesitaría tanta agua como la que se almacenó en estas piletas solo con el propósito de sobrevivir para beber. ¿O podría ser que algunas de las piletas se usaron para otros propósitos?
Las piletas se identificaron como baños rituales judíos. En una habitación, Debo descubrió los restos de muebles que reconstruyó como mesas de manuscritos y 2 tinteros. Un descubrimiento raro en las excavaciones arqueológicas en Israel, así que lo identificó como scriptorium o un cuarto de escritura. Si ese es el caso, podemos sugerir razonablemente que algunos de los manuscritos del Mar Muerto en verdad se escribieron en este cuarto. Con esta evidencia de una comunidad grande que vivía junto a las cavernas de los manuscritos, con las piletas para los baños rituales y el equipo para escribir los manuscritos, el misterio de los manuscritos del Mar Muerto parecía resuelto. Pertenecían a los esenios. Ellos trajeron los manuscritos a Qumran y escribieron otros más en el lugar. Este punto de vista ha dominado la opinión de los expertos durante 50 años. En mi opinión, la comparación, los paralelos entre la información en los manuscritos del Mar Muerto y la evidencia arqueológica de Qumran nos indican que debemos, de hecho, identificar a esta secta como los esenios. Y creo que no debe dudarse de que la gente que vivió en Qumran, los esenios, depositaron los manuscritos en las cavernas cercanas. Plinio, el escritor antiguo quien ubicó primero a los esenios en el Mar Muerto, describe que vivían cerca de En Gedi. Los arqueólogos excavan En Gedi. Hasta ahora no han encontrado ningún signo de los esenios ni de ninguna comunidad religiosa. El asentamiento aquí en En Gedi era una residencia regular. Quiero decir que las personas vivían aquí, trabajaban aquí, practicaban la agricultura. Mientras que en Qumran era asombrosamente diferente. Para empezar, aquí en En Gedi no encontramos ningún mikvahot. No había baños rituales, mientras que en Qumran, que es un asentamiento pequeño, encontramos muchos de ellos. Parece que quien sea que estuvo en Qumran estaba obsesionado con los rituales de purificación, no así aquí en En Gedi. No se encontró ningún rastro de los esenios en En Gedi. Así es que, como lo creyó Debo, el lugar que Plinio identificó como su hogar bien pudo estar cerca de Qumran. Los arqueólogos encontraron una similitud poderosa con Qumran al excavar en En Gedi. Justo hoy encontramos monedas en el sitio, datan justo hasta el 68 después de Cristo, pero no hay nada después de eso. Esto nos dice que el sitio estaba habitado hasta que lo destruyeron los romanos en el 68 después de Cristo. Los romanos destruyeron Qumran durante la revuelta judía del año 66 al 70 después de Cristo. Hay evidencia de esta destrucción romana a lo largo de la costa occidental del Mar Muerto. Y generalmente se cree que los esenios que vivieron aquí escondieron los manuscritos en las cavernas justo antes de que llegaran los romanos. ¿Esperaban poder regresar y rescatar los manuscritos? Pasarían casi 2000 años antes de que los manuscritos vieran la luz del día. Pero las teorías de Debo se ponen en duda. Bob Cargill se reúne con el padre John Baptiste Humbert, quien como Debo es un miembro de la orden religiosa de los dominicos. Heredó la tarea de publicar el trabajo de Debo. Si se esperaba que alguien apoyara el trabajo de Debo, sería él. Después de 20 años de estudio, Humbert alcanzó una conclusión radicalmente diferente. Una mañana de repente comprendí que era totalmente diferente del modelo de Debo. Debo fue totalmente honesto, ¿saben? Pero por ser tan inteligente, creó una historia maravillosa, sin un fundamento fuerte para su interpretación. Y fue honesto, pero estaba equivocado. Humbert cree que Debo confundió la evidencia arqueológica de Qumran con lo que sabía sobre la vida monástica en la Edad Media. Quería encontrar una comunidad religiosa como la suya en el sitio. ¿Crees que proyectaba su propia vida en Qumran? Sí, exacto. Y creó en su mente esta historia fantástica. Esta historia mental que encontró en el sitio. Lo imaginó y lo interpretó en el sitio. Sí, lo interpretó en el sitio. ¿Y no estás de acuerdo con eso? Es imposible. ¿Es imposible? Sí. Humbert cree que Qumran era demasiado pequeño y compacto para que una comunidad viviera en él.
Se cree que una secta utilizó Qumran interminentemente, quizás los esenios, pero los manuscritos no se escribieron allí. ¿Son responsables de los manuscritos del Mar Muerto? Para mí es imposible. ¿No crees que la gente, más probablemente los esenios, fueron los responsables de los manuscritos? No. Bob Cargill entiende que ahora debe repensar lo que sabía sobre uno de los registros históricos más importantes jamás descubiertos. Roland DeVoe estaba convencido de que los esenios escribieron los manuscritos en Qumran. Ahora el mismo hombre quien reemplazó a DeVoe dice que los manuscritos del Mar Muerto no vinieron de Qumran y que Qumran era totalmente diferente. La interpretación de Humbert abre las puertas de par en par. Una vez más nos preguntamos quién escribió los manuscritos del Mar Muerto. Yuval Peleg es el arqueólogo encargado de Qumran. Excavó allí durante 16 años. Bob Cargill quiere saber si su trabajo apoya la idea de que los esenios escribieron los manuscritos del Mar Muerto allí. Cuando excavamos, encontramos todas las cosas que pertenecen a la producción de cerámica. Hornos, cerámica dañada, gran cantidad de vasijas de cerámica. Nos hizo creer que hay algo más en este sitio. Es algo completamente diferente. Entonces Peleg empezó a excavar el migba más grande en el sitio. Un migba es una pileta que usan los judíos religiosos para la purificación ritual. Los arqueólogos anteriores vieron las muchas piletas migba como una evidencia de que albergaba una gran comunidad de judíos ultra religiosos. La mayoría de los académicos piensan que la mayoría de las piletas en el sitio son migba, baños rituales. Y desde mi opinión arqueológica, este es el único baño ritual en el sitio. Ninguna otra pileta es adecuada. ¿Este es el único migba? Este es el único migba. No hay ningún otro baño ritual en el sitio. De acuerdo a Peleg, solo la pileta más al oeste en Qumran podría ser un migba. Según las leyes judías, el agua en las piletas siguientes sería impura. Si Qumran solo tenía un migba, entonces no podría albergar una gran comunidad religiosa y practicante. Entonces, ¿para qué es esta pileta? Esta es la última pileta del sitio. Toda el agua que entró al sitio finalmente encontró el camino hacia esta área y después de excavar en el fondo de la pileta, encontramos una capa de 30 centímetros de barro puro, sin ninguna piedra, sin nada. De acuerdo a Peleg, todas las piletas menos una fueron diseñadas para captar y separar el barro para la producción de cerámica. Yuval argumenta que los manuscritos no tienen nada que ver con este sitio. Uno no querría que los escribas, que son hombres muy santos, oraran y escribieran los manuscritos, aquí en un sitio que se usaba para la producción común de cerámica. De acuerdo a Yuval Peleg, el sitio no tiene nada que ver con los manuscritos del Mar Muerto. Vinieron de algún otro lugar. La opinión de Peleg de que el sitio era una fábrica de cerámica es una de las muchas ideas disputadas para competir con la concepción tradicional de Qumran. Otros lo descubrieron como una villa, una fábrica de perfumes, incluso como una tenería. Pero ahora no hay consenso sobre Qumran y sobre si los esenios vivieron y escribieron algunos de los manuscritos aquí. Durante los últimos 60 años, los arqueólogos trataron de descubrir quién escribió los manuscritos del Mar Muerto. Ahora, científicos extranjeros examinan la pregunta. Aquí tenemos una caja de Qumran. Y lo que podemos observar aquí son los huesos de animales que excavamos en el área. Y lo que busco son huesos de los que pueda extraer el ADN. Los manuscritos del Mar Muerto son pergaminos hechos de pieles de animal. La doctora Gila Kaila Bargal recuperó ADN de los manuscritos de pergamino y descubrió que los fabricaron con piel de cabra y de cabra montés. Ahora hace pruebas con los huesos de los animales que se encontraron en Qumran para revelar si los pergaminos de los manuscritos se hicieron de los mismos animales. Creemos que si tenían rebaños de ovejas, cabras y quizás ganado en Qumran, habrían matado los animales. Se comerían la carne y usarían la piel para vestirse o para los pergaminos.
Si estas pruebas de ADN antiguo finalmente demuestran que algunos de los manuscritos de pergamino se hicieron de las pieles de los animales que se encontraron en Qumran, serán evidencia concreta de que algunos manuscritos se hicieron allí. Lo que esperamos al final es obtener el perfil completo de las cabras de los pergaminos y el perfil completo de las cabras de los huesos y compararlos para demostrar que hablamos de las mismas cabras. Se hacen pruebas para buscar rastros de agua del Mar Muerto en la tinta que se tomó de uno de los manuscritos conocido como el rollo de dar gracias. Los rastros de agua encontrados en los manuscritos o en la tinta pueden ser una pista real para ubicar dónde se produjo esta tinta o este rollo. El agua del Mar Muerto tiene una composición única de elementos de cloro y bromo. Probamos la tinta del rollo de dar gracias y encontramos que los elementos claves del Mar Muerto, el cloro y el bromo, están en una relación característica del sitio de Qumran y los alrededores. La prueba demuestra que el rollo se escribió con tinta hecha con el agua del Mar Muerto. Es la evidencia que indica que este rollo quizás se escribió cerca del Mar Muerto, posiblemente en Qumran. Para Bob Cargill es una pista tentadora. Cree que al trabajar juntos, los arqueólogos y otros científicos revelarán quién escribió los manuscritos del Mar Muerto. No puedo decirte lo emocionado que estoy. Para mí esto es un adelanto de que tal vez, solo tal vez, haya una probabilidad de que podamos responder esta pregunta. El profesor Jan Gunneweg dirigió un equipo internacional de 130 científicos que busca una respuesta. Este es un jarro del rollo, uno de los muchos encontrados en Qumran, casi 100 de ellos. Gunneweg probó la composición química del barro en los jarros de los manuscritos encontrados en las cavernas. El barro tiene una huella distintiva que es una pista posible de donde se hicieron los tarros de los manuscritos. Tomamos una pieza de cerámica, la machacamos y la mandamos a un reactor nuclear donde se bombardeó con neutrones. Entonces podemos medir las huellas químicas del barro con que se hizo la cerámica. Como no hay barro sobre la Tierra con la misma composición química exacta, es como el ADN. Se puede apuntar a un área específica y decir, esta cerámica se fabricó aquí, esa cerámica se hizo allá. Gunneweg descubrió que la mitad de los jarros de los manuscritos se hicieron con barro distinto de Qumran. Tenía preguntas sobre Qumran como una comunidad religiosa, pero la ciencia forense lo empuja hacia una conclusión diferente. Hemos, creo, relacionado los manuscritos del Mar Muerto con un grupo sectario que se localizó en Qumran. Creo que 1/3 de los manuscritos del Mar Muerto se escribieron en el mismo Qumran y el resto vino de uno o dos lugares diferentes. La ciencia forense se abre camino entre el debate para revelar que 1/3 de los manuscritos del Mar Muerto se escribieron en Qumran. Pero fueron los esenios los escritores, y escribieron ellos todos los manuscritos del Mar Muerto. ¿Y cómo llegaron todos los manuscritos a las cavernas del Mar Muerto? Bob Cargill busca a los escritores de los manuscritos del Mar Muerto. Descubrió que una secta religiosa escribió al menos 1/3 de ellos en Qumran, en el Mar Muerto. ¿Pero fueron los esenios? En Jerusalén, el arqueólogo Shimon Gibson descubrió recientemente un lugar relacionado con los esenios. Lo que es seguro es que los esenios estuvieron aquí en Jerusalén, porque estamos aquí en la puerta de los esenios. Así que definitivamente los esenios estuvieron en Jerusalén. ¿Y por qué no en Qumran, según mi opinión? Shimon Gibson cree que los esenios pudieron ser el grupo que vivió en Qumran y que dejó sus manuscritos allí en las cavernas. Los esenios pudieron ser el grupo más grande que depositó los manuscritos allí. Eso definitivamente es una posibilidad, pero debemos considerar que otros grupos pusieran sus manuscritos allí también. Shimon excavó en el Monte Sión, una parte antigua de Jerusalén.
Y aquí desenterró lo que podría ser una pista vital para identificar a los otros escritores de los manuscritos. Es un hallazgo asombroso. Una copa notable de miles de años de antigüedad. Encontramos esta copa, que es casi así de alta, y tiene inscritos en los lados un texto que parece ser un texto críptico. El único otro lugar donde tenemos un texto críptico es Qumrán, así que hay una relación entre la copa y Qumrán. El único otro lugar donde se encontró este texto críptico es en los manuscritos del Mar Muerto. Sorpresivamente, 1/10 de los manuscritos está escrito en este código único. El tener una copa de Jerusalén del área del monte Sión, con este texto críptico similar al texto críptico en Qumrán, puede proveernos información sobre quién escribió los manuscritos del Mar Muerto. El profesor Stephen Fan analiza la copa. Si logra descifrar el código, podría revelar una pista sobre quién escribió algunos de los manuscritos del Mar Muerto. Fue un descubrimiento maravilloso. Tenía líneas de una inscripción que realmente nos dice mucho acerca de qué se trata de esta copa. Así que, esta tecnología nueva con la que podemos iluminar desde todos los ángulos distintos una imagen, hace posible el poder mover la luz alrededor en la pantalla de la computadora, para que en efecto veamos todas las líneas. La tecnología nueva devela los caracteres y le permite a Stephen descifrar el código. En el alfabeto críptico podemos leer Aleph, Daleth, Yav, Nun, Yud, el cual es el nombre divino Adonai, Señor. Y la segunda palabra que tenemos aquí que dice Shafti, Señor, regrese. La copa pertenece a un sacerdote del templo. Lo escribieron en un código críptico secreto para mantener la comunicación con Dios exclusivamente para ellos. Se entendía que era un texto secreto usado por los sacerdotes no esenios, con el fin de hacer un juego de textos que nadie podría leer más que ellos mismos. Y el hecho de que los tengamos aquí, en este jarro en Jerusalén y en estos textos de Qumrán, muestra que era algo de la parte más secreta de la sociedad sacerdotal. El uso de este código secreto en la copa sacerdotal y en los manuscritos del Mar Muerto sugiere una conexión entre los sacerdotes judíos del Templo de Jerusalén y algunos de los manuscritos. Creo que si los vemos como documentos creados por sacerdotes, eso cambia dramáticamente nuestro entendimiento de los manuscritos del Mar Muerto. El Arca de la Alianza no está. Nunca encontraremos el Arca de Noé y el Santo Grial. Nunca veremos estas cosas. Pero tal vez podremos tener documentos del Templo de Jerusalén. Serían el gran tesoro del Templo de Jerusalén. En la época en que se escribieron los manuscritos había grandes levantamientos en el clero de Jerusalén. Muchas facciones estaban insatisfechas con las influencias extranjeras, así que abandonaron el templo. Podemos muy bien imaginar a un grupo de judíos que piensa, el templo de Jerusalén está corrompido, así que nos separaremos y haremos las cosas como deben ser. Las personas querrían estar aquí, pero no estaban de acuerdo con lo que pasaba en el templo, así que no podían estar aquí y tuvieron que encontrar algo como esto en otro lugar. Los sacerdotes disidentes se llevaron sus manuscritos consigo al exilio. Pudieron ir a Qumrán. Se dedicaron a una vida de pureza y a la espera del final de los días, cuando Dios regresaría en triunfo y los restauraría en el templo. Se tiene un grupo que se separa de lo que entienden como una herejía. Tendrán sus propias leyes para el ritual de purificación y adorarán de tal manera que Dios gustará más de ellos que de otros grupos. Y se sentarán aquí y esperarán a que Dios venga a luchar sus batallas para ganar y para reivindicarlos, para probar que estaban en lo correcto y que los otros estaban equivocados. Desde su punto de vista, algunos de los manuscritos del Mar Muerto son los textos de los sacerdotes disidentes del Templo de Jerusalén. Esos sacerdotes pudieron ser los esenios, o diferentes grupos de sacerdotes. ¿La respuesta final podría encontrarse en las cavernas del Mar Muerto?
El profesor Stephen Fan dice que la llave para entender finalmente el misterio de los manuscritos del Mar Muerto yace en las cavernas alrededor de Qumran, donde se encontraron los manuscritos. Era un área importante, donde la gente realmente podía caminar del este hacia el oeste sin ser vista por los varios centinelas. Los manuscritos se encontraron en 11 cavernas diferentes, algunos justo a la par del yacimiento de Qumran, otros hasta 3.22 kilómetros de distancia. Hay muchas cavernas, pero tienen contenidos diferentes. Aquí arriba se ve el dintel masivo sobre la caverna número 11. Aquí dentro había pedazos de manuscritos por toda la superficie, aquí con la tierra hasta nuestras caderas. Y allí atrás se encontraron los 33 manuscritos principales. Pero este era un juego diferente de manuscritos de los que encontramos hacia el sur. Aquí tenemos manuscritos que tratan sobre asuntos del templo. Si se hubiera descubierto primero esta cueva, nadie habría creído jamás que esto era una caverna esenia. ¿De verdad? Porque esto no describe una sociedad esenia. Stephen Fan cree que los manuscritos en esta caverna al norte de Qumran pertenecieron a una secta llamada los Zelotes. Su trabajo lo guió a una conclusión sorprendente sobre quiénes escribieron los manuscritos del Mar Muerto. En 1950 concluyeron que todas las cuevas a lo largo de los acantilados, aquí, incluso el yacimiento de Qumran, comprendían una sola biblioteca distribuida entre todas estas cavernas diferentes. Después de ver el contenido de estos manuscritos, pensamos que este ya no puede ser el caso. Lo que tenemos en su lugar son cavernas diferentes que tenían depósitos diferentes, hechos por diferentes pueblos en épocas distintas. Entonces, ¿quién escribió los manuscritos del Mar Muerto? No es uno solo, sino los grupos diversos que existieron en el judaísmo del primer siglo. Bob Cargill ha buscado a los autores de los manuscritos del Mar Muerto. La controversia permanece, pero Bob cree que encontró su respuesta. Para él, los manuscritos del Mar Muerto no son una colección única, sino las bibliotecas de grupos judíos diferentes. Creo que lo que aprendimos hoy es que no todos los manuscritos del Mar Muerto se crearon de igual forma. Quiero decir, la teoría anterior era que un grupo escribió todos los manuscritos, pero creo que encontramos que grupos diferentes pudieron colocar los manuscritos en grupos de cavernas diferentes. Los esenios pudieron escribir algunos, pero también pudo haber algunos sacerdotes quienes escribieron otros. También pudo haber celotes quienes escribieron manuscritos. Y lo que vemos en los manuscritos del Mar Muerto no es una sola biblioteca, sino múltiples bibliotecas de múltiples grupos. Así que cuando preguntamos, ¿quién escribió los manuscritos del Mar Muerto? La respuesta es, los manuscritos fueron escritos por los judíos, no solo por un grupo específico, sino que por muchos judíos. Hay un evento que selló el destino de todos estos grupos junto con todos sus manuscritos, la Gran Revuelta Judía. Después de 130 años de ocupación romana, los judíos se levantaron en el año 66 después de Cristo. Los judíos estaban cansados de que los oprimieran. Ellos vivieron bajo la ocupación romana durante tanto tiempo que empezaron a luchar en su contra. Y a los romanos no les gustó eso, así que empezaron a suprimir la revuelta judía. Los romanos no se detuvieron con el exterminio del pueblo, sino que también destruyeron el templo de Jerusalén. Lo que se ve aquí es lo que hacían los romanos, destruían cosas. En realidad, tomaron una de las obras maestras de arquitectura más grande del mundo antiguo y lo destruyeron. El templo no está. Y esto es lo que queda de Jerusalén. Esta es la alcantarilla principal de Jerusalén, la cloaca máxima. El historiador antiguo Josefo escribió que al final de la guerra algunos judíos se escondieron en canales bajo la ciudad y finalmente escaparon a través de ellos. El arqueólogo Ronnie Reich excavó en Jerusalén durante 40 años y descubrió recientemente las alcantarillas del tiempo de la revuelta. Es un hallazgo asombroso que cerrará el viaje de Bob.
Los arqueólogos Bob Cargill y Ronnie Reich exploran las alcantarillas excavadas recientemente y que se encontraron bajo las calles de Jerusalén. Excavamos aquí un ejemplo angosto de una calle empedrada, empinada, que sube desde el valle hasta el monte del templo, y por las monedas, por la cerámica. Esto es claramente la destrucción de Jerusalén a manos de los romanos en el año 70. Ronnie Wright cree que este es el camino por el que los judíos escaparon de Jerusalén. Esto es solo un camino, uno ingenioso para escapar. Simplemente se toma el canal hacia el valle de Kidrón, y la distancia es corta. En una noche se llega al Mar Muerto. Esta ruta de escape llevó a los refugiados hacia el Mar Muerto. Pudo usarse para sacar los manuscritos de Jerusalén. Si uno se rescata a sí mismo, puede rescatar cualquier cosa que quepa en esa clase de canal. Si es valiosa para uno, si vale la pena arriesgar la vida por ella, uno la lleva consigo al salir de la ciudad. Se puede imaginar lo que es escapar de Jerusalén durante la represión de la revuelta judía. Corren por sus vidas, agarran sus posesiones de valor, agarran sus Biblias, agarran sus manuscritos y huyen. Y esconden esos manuscritos en las cavernas por todo el desierto de Judea. Quizás algunos de ellos se las arreglaron para regresar y agarrar sus manuscritos y seguir adelante. Algunos no lo hicieron. Los romanos los persiguieron y los masacraron justo aquí, en el extremo norte del Mar Muerto. Los guardianes de los manuscritos del Mar Muerto pudieron tener el mismo destino. Quien sea que haya escrito los manuscritos del Mar Muerto, lo que es sorprendente para mí es que estos judíos tomaron las cosas más cercanas a ellos, la palabra de Dios, y huyeron con ella. Y su último acto antes de morir fue esconderlos para preservarlos, para que estuvieran a salvo. Los romanos asesinaron o esclavizaron a miles de judíos durante la revuelta judía. Destruyeron Qumrán, al igual que toda la costa occidental del Mar Muerto. La última resistencia judía fue la fortaleza antigua en Masada. De acuerdo a la leyenda, los celotes se mantuvieron durante 3 años aquí. Los judíos escaparon hacia el sur, a Masada, porque sabían que era un lugar seguro. Los romanos sitiaron la montaña entera. Usaron a los judíos capturados como esclavos. Usaron a los judíos capturados como esclavos para construir un terraplén hasta la cima de la montaña. Los judíos en la cima decidieron que preferirían morir como hombres libres que vivir capturados por los romanos, así que hicieron un pacto suicida. Se escogieron 10 hombres a la suerte, y se les encargó matar a todos los otros judíos. Y después se escogió uno de esos 10 para matar a los otros 9, y después al final hubo un suicidio. Para cuando los romanos aparecieron a la mañana siguiente, todos estaban muertos. La historia de Masada es verdaderamente una de las grandes tragedias de todos los tiempos. Cuando los arqueólogos excavaron Masada, descubrieron manuscritos justo como los encontrados en las cavernas de Qumrán. La trascendencia de los manuscritos del Mar Muerto aquí en Masada es que lleva la historia completa de ellos a una conclusión. Podría ser el acto final de los judíos devotos quienes huyen de la persecución romana. Llevan estos manuscritos hasta aquí, a la cima, y después perecen. Pero dejaron los manuscritos atrás. Bien podría ser que algunos judíos ocultan los manuscritos en las cavernas, que algunos judíos traen los manuscritos aquí arriba, a Masada. Así que esto relaciona los manuscritos del Mar Muerto a una de las tragedias más épicas en la historia. Pasé de creer que los manuscritos fueron escritos por un solo grupo a entender que los manuscritos quizás fueron escritos por un despliegue vasto de grupos judíos diferentes. En realidad me permite entender los manuscritos como documentos que me hablan directamente, no solo algún grupo que murió hace mucho tiempo, sino que estos manuscritos aún tienen significado para mí en la actualidad.